Cosa con la otra. ¿Cómo le va? Mira, todos los papeles. Alessandra Micheli, ¿cómo le va, doctora? ¿Bien? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, la doctora viene a presentar un congreso muy interesante sobre responsabilidad social que se va a desarrollar en la rural. Voy a leer los días 12, 13 y 14 de noviembre. Exacto. ¿Y sobre qué es la responsabilidad social? A ver, te cuento un poquito por qué este congreso. Este segundo congreso lo planteamos como continuidad del primero. El año pasado hicimos el primer congreso en La Matanza, provincia de Buenos Aires, lo hicimos en octubre y la idea era por una Argentina socialmente responsable, era el lema que teníamos. Y la visión con la que planteamos el congreso en su momento fue evaluar un poco cómo era el estado de madurez de la temática de la responsabilidad social en el país, cómo lo estaban interpretando las empresas, cómo lo estaban trabajando las organizaciones, cómo se estaba viendo desde el mundo académico y los referentes internacionales que pensaban sobre el tema. Sí. Así que hicimos este primer congreso que nos permitió visualizar que hay como estadios de la responsabilidad social que se vienen dando y cumpliendo también en nuestro país. ¿La responsabilidad social siempre es empresarial? No, la responsabilidad social es social, por eso no le pusimos lo de empresarial. Nosotros creemos y presentamos el año pasado esto, que es la roseta de la responsabilidad social, que es el ecosistema de responsabilidad social, que tiene que ver con que la responsabilidad social involucra a los empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos locales, a las cooperativas, digamos, todos están involucrados y tienen que encontrar su rol en la temática de la responsabilidad social. El año pasado nos pasó que estaba fuertemente confundida con la filantropía y nosotros creemos que por ahí acciones filantrópicas son importantes pero no son responsabilidad social. Acciones de marketing responsable son importantes pero tampoco son responsabilidad social. Entonces la idea era empezar a construir el concepto. Entre el año pasado y este año, el año pasado nos acompañó Amartya Sen, que es como el paraguas contextual, el marco con el que manejamos la temática de la responsabilidad social, también con el doctor Bernardo Klixer, que es nuestro presidente académico del Congreso. Trabajamos un concepto que venimos desarrollando hace tiempo y que tiene que ver con dejar un poco de lado solo la visión de objetivos de rentabilidad, objetivos empresariales o competitividad y empezar a mirar en cada lugar donde está inserta una organización los objetivos sociales y de desarrollo. Que empiece a importar no solo el esquema Estado-mercado, sino la sociedad. Sociedad participando, sociedad actuando, sociedad presente y sociedad con requerimientos bien concretos que hacen a cohesión social, sustentabilidad ambiental, que la realidad demandar acciones concretas y voluntarias. Que se atiendan las expectativas sociales y ambientales del resto de la comunidad y entonces que alineemos los objetivos estos de rentabilidad propios de las empresas y de las organizaciones con los objetivos sociales y de desarrollo. ¿Y qué país es modelo o encabeza? Mirá, para nosotros es modelo Noruega, son modelos Dinamarca, es modelo Suecia. O sea, hay países que están trabajando fuertemente en la responsabilidad social e incluso lo están haciendo en las empresas del Estado, que es un camino que nuestro país por suerte también viene construyendo. Hay empresas en nuestro país y a partir de tareas de sensibilización y de capacitación de varias organizaciones y universidades, incluso también desde la Fundación, que están empezando el camino de construir o de reportar acciones responsables que van mucho más allá de la obligación del bienestar general que tienen incorporadas las empresas por su propia esencia y por su propia pertenencia al Estado. ¿Y como resultado qué tipo de sociedad trae tener en realidad empresas o organismos comprometidos? Trae como una sociedad más justa. Si vos te pones a pensar que tu trabajo no es solo la rentabilidad, que tu empresa no solo tiene que pensar en la competitividad, sino que tiene que empezar a comprometerse con la realidad del entorno del que participa y del que es parte, lo que empezás a lograr es otra mirada sobre esa realidad. Entonces, empezás a involucrarte realmente en las necesidades que tienen los otros. Al mirar esas expectativas y al dialogar en este planteo de ecosistema que tenemos nosotros, lo que logramos es cohesión social, sustentabilidad, mirar el desarrollo local. Por eso este año en el Congreso, más allá de que vuelve Amartya Sen, viene Nuriel Rubini, viene Paul Krugman, vamos a profundizar algunos ejes que el año pasado nos quedaron pendientes y que tienen mucho que ver con esto de licencia social para operar en minería, cómo se maneja el turismo y la responsabilidad social, el tema de alianzas estratégicas para construir esta temática de diálogo en ecosistemas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio justo, ¿no? También, y de empezar a considerar esos son lineamientos
asesoramientos vinculados a la temática de la responsabilidad social, lo mismo que el emprendedurismo. El emprendedurismo nosotros decimos que es primo hermano de la responsabilidad social, porque es la forma de acercar acciones que provienen de la sociedad, voluntariado, emprendedurismo social, cooperativismo, que se involucran en la realidad de las localidades y le demandan a las empresas y al resto de las organizaciones esta mirada. ¿Cómo puede participar la sociedad civil en esta demanda concreta de acciones voluntarias para modificar o para que todos seamos más socialmente responsables, cada uno en el lugar a donde en ese ecosistema formamos parte? Yo creo que la responsabilidad social empieza, como vos decís, por la responsabilidad personal. Empieza por buscar, primero sensibilizarse en el tema y conocer a fondo de qué se trata, y después involucrarse en distintas organizaciones que vienen trabajando la responsabilidad social y que vienen demandando gente que tenga vocación de vincularse con estos temas. Este es el primer congreso, ¿no? Este es el segundo congreso. El primer congreso fue Parar para Pensar, que te digo yo, para evaluar el estado de madurez, que tuvo conclusiones muy interesantes. De hecho, todas las ponencias están como en este libro gordo de Petete. Y este segundo congreso viene con una expectativa como más de avanzada también, porque el lema es por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social para la integración. Una mirada más macro. ¿Por qué? Porque el año pasado, en uno de los paneles plenarios, lo que pasó fue que había muchos temas problema en común que tenemos que trabajar como latinoamericanos y que nos importa a todos. Entonces pensamos que era bueno plantearlo también desde lo académico, desde las organizaciones de la sociedad civil, involucrando empresas, involucrando a gestores. El año pasado tuvimos y nos dio muy buen resultado, porque en esto que yo te digo de alinear objetivos de rentabilidad con objetivos sociales y de desarrollo, hay una mirada muy necesaria a la realidad de nuestras comunidades. La realidad de nuestras comunidades está expresada, si se quiere, en una plataforma de identificación de problemáticas que ha trabajado el Estado nacional, provincial y municipal a lo largo de muchos años de Estado, digamos, social y democrático de derecho que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que esta plataforma de identificación de problemáticas, que es la que en definitiva nutre a las políticas públicas, también sea conocida. Porque a la hora de buscar y de definir acciones de responsabilidad social, lo que pasa es que algunos tienen ideas muy lindas y muy creativas, pero que no se validan en la realidad tampoco, ¿no? Ni se corresponden con la realidad. Totalmente. Entonces, lo que nos pasa es que hay que trabajar sobre el conocimiento concreto de los problemas, como para poder ver con qué eje trabaja cada una de las organizaciones o con qué eje tienen mayor empatía, justamente por el objeto propio de su empresa o organización. Que no hagan en suelto acciones, porque si no volvemos a caer en el tema de la filantropía, que la verdad que es muy buena, pero no es responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que ver con tres ejes básicos. Uno estratégico, que es el tomar conciencia que uno está inserto en un medio y que tiene que contribuir a su desarrollo. Otro metodológico, que tiene que construir acciones a largo plazo, porque también las tiene que poder reportar y contar, un poco lo que decís vos. Cómo producís bienes, cómo prestás servicios, de qué forma te involucrás y de qué forma estás evaluando el impacto negativo de tu actividad en el entorno y cómo lo estás resolviendo. Y después lo presupuestario, atender con un X porcentaje de tu facturación o de tu presupuesto organizativo para también trabajar responsabilidad social. Y hacerlo horizontalmente en toda la organización, no solo desde un área específica. Muchísimas gracias, muy interesante. La cita es, entonces, anoten en la rural el 12, el 13 y el 14 de noviembre. Muchísimas gracias, muy amable, que tengan suerte con el congreso. Muchas gracias. Así